Veamos ahora nuestros vectores en el espacio. Tengamos ahora dos puntos, pero estamos en el espacio. Ya vemos que es el punto P y el punto Q. El punto P ahora tiene tres componentes: P1, que es el componente en X, P2, que es el componente en Y, y P3, que es el punto en Z. Y el punto Q tiene ahora Q1, que sería en X, Q2, que sería en Y Q3, que sería en Z. Y aquí podemos trazar nuestro vector en el espacio. Entonces tenemos nuestro segmento de recta dirigido, como vimos en el plano, y este sería nuestro vector, que sería el vector que va del punto P al punto Q, y lo indicamos con su dirección. Ese vector que está en el espacio lo podemos llevar al origen y sería nuestro vector de posición. Entonces, para llevar nuestro vector al origen, ese vector en el origen, sabemos que las componentes del vector serían Q1 menos P1, Q2 menos P2 y Q3 menos P3. Entonces tendríamos un vector, trazamos nuestro eje de coordenadas, tendríamos un vector, vamos a trazar aquí nuestro plano, espero que nos alcance el espacio. Estamos en X, en Y y en Z. Entonces, ese vector que está en el espacio lo llevamos ahora al origen y trazamos nuestro vector que va del origen hacia ese punto que está en el espacio. Bueno, así lo dejamos movidito. Aquí está el vector que va a ese punto, y a ese vector que ahora está en el plano, que ahora está en el origen, perdón, está en el origen, este punto que tenemos aquí, ahora es el punto Q1 menos P1, Q1 menos P1, Q2 menos P2 y Q3 menos P3. Entonces tendríamos nuestro vector en el espacio, el vector en el espacio, y ahora tenemos el vector de posición, que tiene las mismas propiedades que el vector que está en el espacio, la misma dirección, la misma magnitud. Y entonces decimos que ahora nuestro vector V, por llamarle así, V, llamémoslo el vector U. El vector U, ahora nuestro vector U es el vector cuyos componentes son Q1 menos P1, Q2 menos P2 y Q3 menos P3. Entonces, si tenemos dos puntos en el espacio, ¿sí? Vamos a hallar el vector, vamos a hallar el vector
hallar el vector que va entre los puntos. Hallar el vector que va de el punto P, cuyos componentes son 2, 3, 4, al punto Q, cuyos componentes son 1, 2, 5. Entonces vamos a encontrar el vector PQ, que es el vector que va del punto P al punto Q, le vamos a llamar el vector U. Entonces sabemos que el vector U va a ser igual a el vector cuyos componentes son Q1 menos P1, o sea, 1 menos 2. El punto en Y sería el punto Q2 menos P2, o sea, 2 menos 3. Y el punto en Z sería Q3, 5 menos P3, 5 menos 4. Entonces U es el vector que tenemos en 1 menos 2 menos 1, 2 menos 3 menos 1 y 5 menos 4, 1. Entonces tendremos el vector menos 1 y 1. Nuestros vectores canónicos en 3 dimensiones serían los vectores. Tracemos aquí nuestros vectores en 3 dimensiones. Nuestros vectores canónicos en X, Y y Z serían nuestros vectores cuyas dimensiones son la unidad, o sea que van al punto, que tendríamos la unidad y la unidad. Entonces tendremos el vector en X, recordemos que es el vector Y. El vector en Y es el vector J y el vector en Z ahora es el vector K. Por lo tanto, tendremos que nuestros vectores son el vector Y, tiene sus componentes 1, 0, 0. El vector J tiene sus componentes 0, 1, 0. Y el vector K tiene sus componentes 0, 0, 1, de tal forma que si calculamos la magnitud de esos vectores es igual a la unidad. Por lo tanto, nuestro vector U lo podemos representar como combinación lineal de esos vectores canónicos. Entonces nuestro vector U lo podemos representar. Nuestro vector U lo podemos representar ahora en términos de los vectores canónicos. Tenemos menos I menos J más K. Entonces de esta manera representamos los vectores en el espacio. Estos vectores en el espacio también se pueden sumar y restar de la misma forma en que sumamos los vectores en 2 dimensiones o en el plano, y también podemos hacer la multiplicación escalar de esos vectores. Bien, borramos nuestra pizarra para
nuestra pizarra para ver la suma y la resta de los vectores en el espacio. Si nuestros vectores en el espacio es el vector u, cuyos componentes son u1, u2, u3, y el vector v, que sus componentes son v1, v2, v3, entonces u más v será la suma de u1 más v1, u2 más v2 y u3 más v3. Y la resta de los vectores u menos v será la resta de sus componentes u1 menos v1, u2 menos v2 y u3 menos v3. De esa forma hallamos la suma o la resta de los vectores. La multiplicación escalar, si tenemos un escalar, sea acá un número, un escalar, entonces k por u va a ser igual a k, que multiplica los componentes u1, u2, u3, y por lo tanto k por u va a ser igual a los componentes k que multiplica a u1, k que multiplica a u2, k que multiplica a u3. Esa sería nuestra multiplicación escalar. Si tenemos nuestro vector u sería el vector 2, 1, 3, y nuestro vector v sería el vector 4, 0, 5. Entonces la suma de u más v debe ser igual a 4 menos 2, digo 4 más 2, perdón, 2 más 4, perdón, estaba yo pensando en algo más, 2 más 4, 1 más 0, 3 más 5. De tal forma que u más v o u más v es igual a 2 más 4, 6, 1 más 0, 1 y 3 más 5, 8. En forma de componentes. Como expresión, como combinación de los vectores canónicos, recordemos que u más v, si ya lo representamos como canónico, sería 6 en i más 1 en j, o sea, más j, más 8 en k. Bien, ahora la resta u menos v debe ser la resta 2 menos 4, 1 menos 0 y 3 menos 5. De tal forma que u menos v va a ser igual a 2 menos 4 menos 2, 1 menos 0, 1,
y 3 menos 5 menos 2. De tal forma que U menos V, ahora lo representamos de forma como combinación de los canónicos, menos 2 en I, más 1 en J, menos 2 en K. Y de esa forma realizamos la suma o la resta de los vectores en el espacio O en 3 dimensiones.